Ok, buenas noches, señores. Vamos a continuar con nuestro curso Entrenando al Entrenador. El día de hoy nos toca ver el aprendiz. Bien, ¿quién es el aprendiz? ¿Quién es nuestro participante? Nosotros llamamos participante, nuestro estudiante, nuestro alumno. En general, ¿quién es el aprendiz en nuestros cursos, en nuestras capacitaciones? ¿Qué dicen ustedes? El personal. El personal, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo muchas veces. Ajá. ¿Sí? Muchas veces es bastante trabajador operativo, ¿no? Trabajadores que están, ¿cómo se llama? Haciendo labores, ¿no? En mina, ¿bien? Entonces, nosotros necesitamos conocer quién es nuestro aprendiz, porque en la medida que nosotros los conozcamos, nosotros vamos a poder llegar a ese aprendiz. Nosotros deberíamos tener un modelo, digamos, ¿no? O un perfil del aprendiz. Así como nosotros hemos hecho un análisis de quién es el entrenador, ¿no? Y nos hemos autoanalizado. Ustedes han hecho un FODA de su propio proceso, ¿no? Como futuros entrenadores. Bien. Bueno, ya ustedes, la mayoría de ustedes ya son entrenadores, ¿no? Pero, digamos, entrenadores ahora con habilidades, ¿correcto? Mejoradas, digamos, ¿no? Igual como nos hemos reconocido y hemos reconocido en qué condiciones nosotros damos las capacitaciones, es importante también conocer en qué condiciones, ¿no? Cuál es el perfil, digamos que típico de un aprendiz que se sienta al frente de nosotros, ¿no? O que está a veces de pie frente a nosotros y que va a recibir una capacitación, ¿no? Un entrenamiento. ¿Bien? ¿Quién es ese aprendiz? ¿Bien? En principio es un adulto, ¿sí? No es un niño, no es un adolescente, no es un joven, ¿no? La mayoría de nuestros aprendices son adultos, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos entender quién es el adulto que va a ser capacitado, que es diferente a un niño, un adolescente, ¿no? Que normalmente está pues entre los rangos, cuando uno inicia el colegio entre, no sé, 6 años, ¿no? Y 16 años. En esos 10 años o 11 años, uno está en formación básica, ¿no? Y normalmente quienes tenemos como profesores son pedagogos, ¿no? Son profesionales de la educación para niños y adolescentes, ¿no? Que están en formación, ¿no? No, a esa educación se le llama educación básica, ¿correcto? Pero nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros estamos dictándole cursos, haciendo capacitaciones para adultos, ¿no? Para gente que ya tiene conocimientos, que ya está formada, ¿no? Entonces, habíamos nosotros hablado dentro del proceso de aprendizaje que debemos motivarlos, ¿no? Que debemos enganchar, conectar con este participante. Entonces, este participante es un adulto. Entonces, ¿qué motiva a un adulto? ¿No? Normalmente el adulto se automotiva, ¿no? No es como un niño o un adolescente que su papá lo manda al colegio, ¿no? Casi va obligado los primeros años. Después les gusta a veces. Y ya como están en quinto de secundaria, cuarto, quinto, ya se dan cuenta que ya les queda poco y ellos mismos buscan, ¿no? Hasta llegar temprano al colegio, ¿no? Lo cual no era típico en primaria, por ejemplo. Uno a veces tenía que forzarlos a ellos. Pero eso no pasa con los adultos. Normalmente la mayoría de adultos que va a una capacitación están motivados, ¿no? O ingresan motivados por la capacitación que van a tener, ¿no? Siempre están motivados por aprender cosas nuevas, ¿no? O están interesados en conocer cosas que les hace provecho, ¿no? Que les son útiles, ¿bien? Muchas cosas que les interesa aprender están centradas en la vida, ¿no? En cómo yo lo puedo utilizar en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Incluso no solamente en el trabajo, sino si esto realmente puede trascender a mi vida personal. La experiencia que tienen, si bien es cierto, no necesariamente tienen los conceptos, tienen los conocimientos,
o tienen todas las habilidades, ¿no?, que nosotros necesitamos lograr, ¿no?, en las competencias que hemos visto el día de ayer, pero sí tienen experiencia. Y muchas veces hasta más experiencia que nosotros que estamos dictándoles el curso, ¿no? Porque son personas de más edad, son personas que han estado en mina más tiempo que nosotros, que ya han escuchado más charlas que nosotros inclusive, ¿no? Entonces, son gente que tiene mucha experiencia. Y esa experiencia es algo que debemos utilizar, que debemos sacar provecho. ¿Ven? Es el recurso más importante que tienen ellos, es su experiencia. ¿Bien? Y obviamente hay una profunda, dice, necesidad de autodirigirse, ¿no? Es decir, los adultos, ¿no?, nosotros, la mayoría de nosotros somos adultos, tenemos la necesidad de autodirigirnos, no que nos lleven de la mano, sino nosotros mismos ir por decisión propia, ¿no? Esas son características importantes a tener en cuenta a la hora de capacitar, a la hora de preparar los contenidos, de preparar las dinámicas, de preparar lo que les voy a decir y cómo se los voy a decir, ¿no? Por eso yo les hablaba mucho de hacerlos participar, porque ellos tienen experiencia y muchos de ellos conocen muy bien lo que les estoy diciendo desde el punto de vista práctico. De repente no conocen el procedimiento o no conocen la teoría, ¿no?, o la conocen a medias. Y bueno, ahí hay que fortalecer, pero no se olviden de que es muy importante la experiencia en la cancha, ¿no?, que ellos la tienen. Y entonces aquí surge un término importante que va en paralelo a la pedagogía, que lo mencionamos hace un rato, que es la andragogía, ¿no? ¿No? Si la pedagogía se enfoca en niños y adolescentes, la andragogía se enfoca justamente en los adultos, ¿no? Son principios sobre el aprendizaje de adultos, ¿no?, que se aplica, dice, a todas las situaciones de aprendizaje. ¿Qué características tiene estos principios? Algo que es característico de los adultos es que ellos deciden aprender. Bien. Normalmente el niño y el adolescente aprende por imitación y normalmente aprende de lo que ve, ¿no? Imita mucho al profesor. ¿Mm? Sin embargo, el adulto no. El adulto decide aprender. Decide qué aprender y qué no aprender. ¿Mm? O sea, pasa por un proceso de decisión. Inclusive muchos adultos escuchan lo que nosotros les decimos y en su experiencia ellos no han vivido eso y lo descartan, ¿no? Obviamente no te lo dicen, ¿no? Eso sucede en su mente, pero ya cuando existe ese rechazo, ya se niegan a aprender lo que tú has venido a enseñarles supuestamente, ¿no? Entonces, ellos deciden aprender. ¿Qué aprender? ¿Cuándo aprender? ¿Y cómo aprender? ¿No? Es algo característico de un adulto, ¿no?, de decidir, diferente de un niño, de un adolescente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darles esa posibilidad, ¿no?, de decidir aprender en la clase. Iniciar con motivándolos, ¿no?, con dinámicas, con palabras, con acciones, ¿no?, que lo hagan decidir aprender lo que les vamos a enseñar. Otro elemento importante, característica de los adultos, es que aprendemos de manera participativa, ¿no? Aprendemos cuando participamos activamente en nuestro propio aprendizaje, ¿no? A un adulto no lo puedes mantener mucho tiempo mirando una pizarra con un PPT, ¿no? Lo vas a aburrir, se va a desconectar en el poco tiempo. Lo que tienes que hacer son hacerlos hacer algo, ¿no? Alguna dinámica, algo, obviamente no toda la clase, hay conocimientos que serán teóricos, ¿no?, pero no todo es teoría. Deberíamos combinar con dinámicas y parte práctica, donde se ponga, digamos, en práctica lo aprendido.
Muy importante hacerlos participar inclusive desde la planificación del curso. Fíjense ustedes, en cómo se va a llevar a cabo, darles alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, ok, ¿cómo quieren que los evalúe? ¿Quieren un examen? ¿Quieren hacer un trabajo? ¿Quieren exponer? ¿Ah? ¿Qué les parece? Y le dan las cartas abiertas. Y ellos escogen, mira, sí, queremos hacer un trabajo y exponerlo, ¿no? La mayoría de adultos prefiere eso. Prefiere eso a dar un examen donde haya tenido que memorizar algunos conceptos, ¿no? Prefieren ellos ver la aplicación de esos conceptos, ¿no? Entonces, se les da la posibilidad de poder ir por ahí, ¿no? Eh, y eso es un poco de las tres características principales que tenemos en la andragogía. Ahora vamos a ver un video. Bien, un video y luego lo vamos a comentar. Un video sobre este tema. Me confirman, por favor, si es que no se escucha el video, ¿sí? Para poder enseñar de forma efectiva, es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando tres contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje.
por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos? Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía?
Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículo. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje. Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. Bien, entonces, un poco ya para cerrar la idea referente al tema de andragogía, aquí vamos a revisar 3 de los principios básicos. El primer principio es la horizontalidad. ¿A qué se refiere la horizontalidad? Se refiere a que el entrenador, ¿no?, y el aprendiz están, digamos, en igualdad de condiciones normalmente. Bien, no hay la diferencia, digamos, de experiencia y conocimientos que hay, inclusive hasta de edad, que hay cuando uno dicta a niños o adolescentes, ¿no? Normalmente la diferencia de edades, de experiencias y conocimientos son de alrededor de 5 años de repente, más o menos 5 años. Entonces hay cierta horizontalidad e igualdad de condiciones. Bien, condiciones me refiero a experiencias, conocimientos y edad, que son determinantes para el proceso de aprendizaje. Entonces, ese principio hay que reconocerlo, ¿ok? Otro tema es la participación. Los adultos prefieren hacer participar, aprenden participando. Entonces, habría que realizar diferentes actividades, ¿no?, de intercambio de experiencias, de toma de decisiones y de trabajo en equipo. Muy importante fomentar el trabajo en equipo en la participación. Y por otro lado, la flexibilidad, ¿no? Hay algunos que vienen, como ustedes mismos han dicho, ya con experiencias previas, ¿no? Hay unos que vienen con temas familiares, hay unos que vienen con temas económicos inclusive, ¿no?, que de alguna manera nos afectan, ¿no?, nos cargan, nos generan preocupaciones, y normalmente todo ello nos
digamos, nos generan lapsos de aprendizaje, ¿no? ¿Correcto? Nos genera muchas veces, o nos juega en desventaja muchas veces en el aprendizaje, ¿no? No estamos con toda nuestra capacidad o con toda nuestra atención en el tema. Estamos pensando a veces en otras cosas, en otros problemas que tenemos, o un tema del trabajo, ¿no? Un tema pendiente, un tema, un problema, ¿no? Que tengan en el frente de trabajo. Entonces, el curso que se organice tiene que ser flexible ante esa realidad, ¿bien? Y tomar en consideración esa situación. Bien, entonces con estos tres principios nosotros vamos a pasar a desarrollar el siguiente taller. Bien, entonces, como habíamos visto, estos principios incluyen flexibilidad, participación y horizontalidad, ¿no? En esta parte van a describir qué se haría para que los programas de capacitación sean flexibles. Acá habría que definir lugar, fecha, horario, modalidad. Hoy en día tenemos la modalidad virtual, presencial, inclusive mixta, ¿no? Eso habría que definirlo aquí. ¿Bien? ¿Cuál sería el lugar más adecuado, la fecha, horario y modalidad? Bien, bueno, se entiende que en obra es presencial. La participación. Describa qué estrategias para el programa de capacitación incluirá a fin de asegurar la participación de todos en el curso. Es decir, acá una lista de dinámicas o de actividades que van a realizar para poder asegurar la participación. Y aquí en esta parte describir cómo, ¿no? Asumimos la horizontalidad que hay entre el participante y el entrenador a fin de enriquecer el programa de capacitación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podrían plantearse preguntas. Bien, preguntas para conocer cuáles son esos conocimientos previos que tiene la sala antes de iniciar el curso. Bien, y con esos conocimientos previos nosotros vamos a enlazar los contenidos que vamos a dictar. Bien, y eso va a ayudar mucho a la conexión con los participantes. Bien, entonces vamos a empezar a realizar este taller. Vamos a tomar unos 10 minutos y revisamos hasta dónde han podido avanzar. Lo estamos todavía realizando, todavía no lo hemos concluido. En lo que es flexibilidad, en los lugares donde podríamos hacer una inducción, sala de capacitaciones, tanto en superficie como en interior mina, y una participación. En este caso, hemos tomado lo que se encuentra, lo que es desatado de rocas, de acuerdo al anexo 6. Lo que tenemos que realizar son capacitaciones teórico-práctico para que el trabajador pueda relacionar todos los peligros, procedimientos, estándares para realizar ese tipo de trabajo. También se está tomando en cuenta los simuladores de desatado en 3D, que ahora también existen ya. Y en la horizontalidad, lo que describe o asume un participante entre el capacitador o entrenador, es que con la capacitación teórico-práctico más el simulador, él va a tomar conciencia en realizar los trabajos y a lo que está expuesto, a los peligros que se encuentra en interior mina al realizar ese tipo de trabajo, tanto convencional y mecanizado. Ok. Bien, Luis, por esta Jimmy, también he realizado no sé si puedo presentar lo que he A ver, trabajado. adelante Jimmy, muy bien, buen trabajo, Frank. Pero hay que completarlo, ¿no? O sea, buen avance, mejor dicho. A ver, Jimmy. Bien, Puedes presentar. bueno, Para comentarte, no es Fran, es Leider Alvarado, Luis Huancachoque y Nilson Dueñas y Brian Vida, que hemos hecho el grupo, el trabajo grupal. Ya, miren, el trabajo es individual en realidad, ¿ah? Así que cada uno tiene que presentar un trabajo. No pueden presentar el mismo trabajo 3 personas, ¿ah? Cada uno tiene que presentar un tema diferente. Para indicarte que acá no hay muchos recursos, estamos con una computadora nomás, las demás están ocupadas, pues no lo hemos hecho individual. Lo vamos a presentar más adelante ya el trabajo cada uno. Ya, perfecto, muy bien, Luis. Ok, entonces, a ver, Jimmy, adelante. bien, en lo que se ha trabajado es en la flexibilidad, se ha considerado
tomando el principio andragógico, en la que sean las clases virtuales, ¿no? La frecuencia se realice 2 veces por semana y también el horario que sea flexible, ¿no? Un horario que básicamente ya estén desocupados, ¿no? Considerando que las personas tienen otras responsabilidades también, ¿no? Se ha considerado de 8 de la noche a 10 de la noche. En la participación, ¿no? Para poder, las estrategias que se ha planteado utilizar son compartir las experiencias, generar contenidos de calidad, organizar eventos para dar a conocer el curso, ¿no? Y en la horizontalidad, capacitaciones prácticas donde interactúen los participantes, ¿no? Ahí básicamente hacerlos interactuar entre ellos. Ok. Bien, eso es lo que se ha planteado, Luis. Ya. Ok, bueno. Ahí tendrían que identificar cuáles son las formas, las prácticas, ¿no? Que van a utilizar para hacer que participen, ¿no? Muy bien, hay que detallar el cómo lo van a hacer, ¿bien? No solamente decir qué, sino cómo van a hacerlo. Muy bien, ¿no hay algún voluntario más? ¿Alguien más que pueda presentar, por favor? Sí, Luis, buenas noches. Acá Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, Luis, bueno, acá nosotros habíamos puesto lo que es trabajos en altura, ¿no? En el cual en el punto de flexibilidad se había hecho mención para horarios mixtos. 2 horas ¿Ya? prácticamente. ¿Se escucha? Sí, adelante, se escucha, se escucha. Sí, 2 horas virtuales en el cual se brindarían todos los conceptos básicos para realizar los trabajos en altura en el fin de semana nocturno y 2 horarios presenciales para realizar la práctica del uso del equipo anticaída que se practica, se usa en esos tipos de actividades, que sería un domingo 8 de la mañana, 9 de la mañana, para que se aplique todos los conceptos mostrados en la capacitación del día anterior. Como participación, tenemos uso de videos instructivos de los riesgos asociados al practicar esa actividad y de manera presencial demostrar la colocación y uso de equipo anticaída. Horizontalidad, hemos puesto realización de inspección de equipo anticaída y partidos de qué consideramos su uso. Eso es todo. Bien, el tema de horizontalidad hay que detallar un poco más, ¿ah? Ujú. ¿Cómo van a llevar a cabo? Ok, sí, van a hacer trabajo de inspección, pero ¿cómo lo van a organizar? Bien. De repente tienen un formato, algo, cómo van a agrupar a la gente. Eso un poco hay que detallarlo para que salga bien. Ok, señores, entonces hasta ahí estaríamos acá, digamos, llegando hasta nuestra unidad número 4. De aquí ya no nos vemos hasta el día 27 de marzo, que es la última clase. ¿Ok? En esa última clase va a haber un último taller. Vamos a tratar de hacerlo en la clase. Le vamos a dar de ahí 3 días, ¿no? Para que puedan completar todo. Sin embargo, ya debería para el lunes 27 estar todos los talleres hasta este último taller, taller 4, ya todos subidos en el Canvas. Bien. Hasta el día de mañana hay para presentar los videos. Quienes no lo han hecho, háganlo por favor entre hoy y mañana. Y es la última oportunidad para presentar los videos. Bien. Ok, señores, que tengan muy buenas noches y ya nos vemos el 27. Gracias por participar.